Vale, genial. Vale. Vale, chicos. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más, al segundo vídeo del canal. Y bueno, este también va a ser largo porque la verdad que es una situación un poco delicada ahora mismo que lo estoy viviendo. Entonces, para empezar, os quería decir que no me estoy poniendo en modo víctima de esta situación. Soy 100% responsable de mis actos y entonces estoy tranquilo, ¿vale? No pasa nada, estoy bien. Vamos trabajando en ello mentalmente y económicamente, pues se está saliendo situación. Ya os contaré, ¿vale? Lo vamos a dividir en tres partes. El cómo, cómo uno acaba como en el fondo del pozo, así por decirlo, ¿no? Sin nada, porque tal acabé sin nada. Y cuando empezó, bueno, miento, vamos a dividirlo en tres partes. El cómo empezó, cómo llegué a esta situación y cómo voy a salir de esa situación, ¿vale? Así que nada, empecemos. Bueno, a este le vamos a titular, esta parte se llama la caída, ¿vale? O no. Bueno, sí, esta parte se va a llamar la caída más que nada porque quiero que entendáis cómo es el proceso de cuando crees que estás pues arriba, pero en verdad no estás nada arriba, simplemente es tu cabeza que te come, ¿vale? Que te consume diciendo que está muy guay lo que estás haciendo, pero, hey, existe la realidad, Dracic, no te vas por las nubes, ¿ok? Pero bueno, vale, todo empezó en agosto del 2024, a mediados, casi finales, que estaba en un punto donde yo realmente no sabía qué hacer. Es decir, ya tenía mi agencia que está pues con un socio, pero al fin y al cabo lo dejé, como os conté en el primer vídeo, pues porque no estaba a gusto y porque no era parte de mí esa agencia. Vale, no sé si escuchabais. Bueno, entonces yo decidí un punto donde dejarlo y dije, oye, hasta aquí, se acabó y cada uno pues se va por su lado y todo bien, ¿vale? De puta madre con el socio, o sea, fue perfecto, no hubo ninguna queja, con él pues nos llevamos perfecto y súper guay. Entonces, cuando pasó esto fue a principios de julio, finales de ese mes. No, finales de julio, principios de agosto. Entonces, durante ese transcurso, ese mes de agosto fue clave porque yo tenía pues esa chispa, ¿no? De empezar con e-commerce, un poquito también de marca personal que estaba pues metido ahí, tenía vídeos, reels, etcétera, pero no me acaban de convencer porque no me gustaba, era como todo muy mezclado, muy antiguo, entonces decidí hacer un reset y pues quité todo de redes, como ahora veréis en mi cuenta de Instagram, bueno, no, ahora iré subiendo vídeos y reels y todo esto, pero antes era vacío, o sea, os dejaré una captura para que veáis que no tengan nada subido. ¿Por qué? Porque lo puse todo en oculto y quería pues como empezar de cero, no empezar bien, porque ya había empezado, simplemente volver a empezar y empezar pues con mucha más caña y que sea un contenido mucho mejor el del que tenía, por la experiencia que ya tengo pues emprendiendo. Pues por la experiencia que he tenido emprendiendo. Entonces, cuando empecé en el e-commerce, partía de un punto donde no tenía mucho dinero, tampoco tenía un trabajo medio estable y tal, pero no llegaba, estaba muy justito, ¿vale? Entonces estaba decidiendo en coger un préstamo. Horrible, nunca lo hagáis, nunca lo hagáis. Nunca. ¿Por qué? Porque justamente yo en aquel momento no tenía un trabajo estable, es decir, trabajo ya no lo tengo, pero de vez en cuando me llaman que es sustitución, ¿no? Sustitución trabajo por un día, ETTs que se llaman aquí en España. Y entonces llega un punto donde, claro, tú no puedes vivir de ETTs, tienes que tener un trabajo normal, pero en mi cabeza en aquel momento no cabía el tener un trabajo normal y emprender a la vez. ¿Por qué? Pues porque, quieras o no, uno se queda encerrado en como viendo un panorama y no quiere cambiar de perspectiva y se queda con eso y se queda con eso y se queda focalizado solo ahí. Pero no te das cuenta en el momento, te das cuenta cuando te das la hostia, como me pasó a mí. Y entonces llegó un punto donde era mediados finales de agosto, estaba empezando a ver vídeos de e-commerce, de marca personal, etcétera. Y entonces en mi cabeza decidió comprarse un par de cursos, que en este caso pues fue como os comenté, el de Elías y el de Shooter, ¿vale?
Y claro, yo no tenía ese dinero en aquel momento. Y entonces, ¿qué decidí? Si nadie apostaba por mí, lo tenía que hacer por mí mismo. Entonces pillé un préstamo de 4.500 euros y me compré los dos cursos y con lo restante empecé a invertirlo pues tanto en crear tiendas online, herramientas, etcétera, anuncios, ¿vale? Persistí, fue muy duro en el sentido porque yo tenía un trabajo pues así de media jornada, luego encontré un trabajo muy bueno, pero en aquel momento persistí en el sentido de echarle ganas e ir con todo. Porque con la agencia me di cuenta que había rachas buenas, rachas malas, rachas buenas. Pero en el e-commerce, cuando empecé, es como que empecé a tope. Es decir, lo tenía muy claro desde el minuto cero que iba a facturar y que iba a vivir de esto. Ya está, nada más. Me puse en un estado de convicción absoluta de que iba a facturar y que iba a vivir de ello. Me lo creía. O sea, tú me preguntabas en aquel momento, oye, Daci, ¿vas a vivir de esto? Sí. Y si me vuelves a preguntar ahora mismo, día 11 de abril, un viernes, que son las 10:30, si viviría del e-commerce, sí, 100%, no tengo ninguna duda. ¿Por qué? Porque tengo un estado de convicción, porque sé que por la ley del mentalismo, que es lo que piensa se manifiesta, lo tengo súper claro. O sea, no tengo ninguna duda. Tengo mucha fe en ello, porque lo he trabajado. Es un proceso diario. ¿Por qué? También porque lo he materializado, como os comenté en el vídeo, porque ya he empezado, tengo una metodología que está validada, he facturado pues al menos un poco, he tenido pedidos, etcétera, ¿no? Sé cómo es por dentro un e-commerce, ya he visto muchas cosas, he invertido mucho dinero en ello, entonces tengo los conocimientos para poder llevarlo a cabo y sé que seré rentable en algún momento, ¿vale? Entonces, yo adquirí esos préstamos, ¿vale? Tenía casi 5.000 euros. Entonces, ¿qué decidí? Partirlos, es decir, 2.500 para cursos y 2.500 pues para aprender. Es decir, 2.500 para invertirlos en tiendas, herramientas, aplicaciones, anuncios. Vale. De aquel entonces, yo partía de una situación que no sabía nada de e-commerce. Entonces, en todo septiembre me vi vídeos. Y obviamente, pues acción masiva imperfecta, ¿no? Invertir en publicidad, tiendas, ver lo que fallaba, ver lo que no. Las formaciones fueron horribles, no me gustaron ninguna de las dos, ¿vale? La información era muy básica, muy de YouTube, y no se aprendía casi nada. O sea, fueron las peores... no tengo agua. Fueron las peores inversiones que he hecho en mi vida de emprendimiento. Pero estoy agradecido de haberlas hecho porque me llevaron al punto donde estoy ahora, porque sé qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y quién hacer caso y quién no hacer caso. Ya está. Agradecido estoy, ¿vale? Entonces, una vez pasado ya octubre, cuando ya había visto muchos vídeos, las formaciones, que bueno, me quería que sabía mucho, pero no sabía nada. Entonces, yo decidí pues crear varias tiendas, ¿no? Tiendas de contra reembolso, porque en aquel momento vi que el dropshipping contra reembolso pues estaba en su auge, así por decirlo, o era lo que más se movía pues en el sector aquí de España. Y claro, yo me quería pues que, joder, pues si hay rentabilidad y tal. Y incluso grabé, pues tengo vídeos por aquí al lado, yo grabando mi primera venta con una tienda contra reembolso que vendía algo de utensilios de cocina, algo así. Y la verdad que, joder, estaba muy guay porque era la primera venta, sensaciones de, wow, esto funciona, ¿no? Ya te veías con más ganas para seguir invirtiendo, etcétera. Pero claro, ¿qué pasaba? Que el nivel económico no veía que estaba subiendo, simplemente que solo estaba bajando. Pero a mí me da igual. ¿Por qué? Porque en mi cabeza venía como, Dracic, ya empezarás a facturar, vivirás de ello y ya vas a hacer una bola de nieve, ¿no? Pero claro, yo no tenía un trabajo. O sea, de las deudas, que ya tenía los presupuestos. También mi comida, o sea, yo no vivo de aire. A pagar algunas cosas de casa, etc. Pues me quedé a cero. No me quedé a cero, pero me quedé muy justo. No, en aquel momento me quedé muy justo. Pero me salvó el encontrar un trabajo que me podía ayudar a ahorrar un poco y poder sobresalir al menos en diciembre, enero, ¿no? Entonces, en octubre fue donde tomé acción masiva, pero masiva increíble, o sea, brutal, de estar mucho tiempo, o sea, mínimo 10 horas trabajando en esto, viendo vídeos, viendo cómo hacer un buen anuncio, etc.
las tiendas, a pasar de noviembre a no hacer casi nada, porque no tenían nada para poder invertir. O sea, literalmente tenía muy poquito, muy poquito. Entonces, menos mal que se dio esa luz, porque tenía mucha fe en encontrar trabajo en aquel momento, me acuerdo, a finales de octubre. Estaba con el agua en el cuello. Entonces, noviembre fue un poco así más o menos, ¿no? Con lo poco que tenía, pues iba haciendo. Y bueno, la verdad que ese mes lo supe llevar bien porque yo sabía que ya tenía un trabajo, entonces podía volver a reinvertir en e-commerce. En aquel momento, pues yo ya había dejado más o menos el contar en bolso y empecé con mi marca privada, que era Airstrips, que eran las tiras nasales que aún tengo por aquí en la oficina. Entonces, a mediados me di cuenta que el contrarreembolso no me gustaba. Entonces lo quité, me olvidé de las formaciones. ¿Y qué hice? Con el con el dinero que había ahorrado, entonces decidí crear mi marca privada, más pagar una consultoría a un chico que se llama Pau, que es un máquina, y me sirvió mucho para aprender sobre marca privada, ¿no? De cómo un buen fundador tiene que llevar su empresa de cero pues a 1 millón de facturación, como él lo decía. Entonces aprendí demasiado. Pero lo que pasa que justamente el mes de diciembre pues me quedé sin mucho presupuesto pues para poder arrancar tanto las tiras, tanto la tienda y tanto para pagar al consultor. Entonces me quedaba con el agua en el cuello. Estaba literalmente a break even, como Kevin dice. Entonces pasamos a diciembre y a diciembre pues pasó todo esto. Sí, pasó todo esto. Y claro, yo estaba en un punto donde no sabía si dejarlo seguir. Y dije, Dracic, pies en la tierra, tienes que ahorrar y volver a darle, pero ya sé, al menos ya sabía en aquel momento, preciso instante, sabía que mi sitio es el e-commerce, porque me gusta, porque me encanta y es mi pasión. Os lo digo de verdad, es mi pasión. Crear contenido también, pero si me puedes elegir, es que e-commerce, es que es brutal, tío. Es brutal el ver cómo crece una empresa de cero a tus primeros pedidos, luego escalas. Es locura, o sea, la sensación es increíble, es insano. Os lo digo de verdad. Entonces en diciembre, a finales, era fin de año, todo esto, ¿no? Luego era mi cumple. Entonces decidí, vale, vamos a darnos un parón de una semana a dos, no vamos a hacer nada, tenía el trabajo aún. Y entonces dije, vale, vamos a dejarlo todo. Pero obviamente con lo aprendido, ¿no? Afrontando las responsabilidades, etcétera. Entonces decidí dejarlo todo. Airstrips, la marca la dejé cerrada, la página todo cerrado, todo. Las tiendas también de contar reembolso cerradas. Bueno, ya están todas, pero había alguna abierta. Y entonces decidí transicionar al dropshipping en enero, a finales. Me tuve. Me, me puse a buscar trabajo, también me acuerdo. Encontré uno, perfecto. Y fue en enero donde yo mismo decidí que ya era de ahorrar y como volver a empezar, tanto a crear contenido, tanto a e-commerce, y como yo en persona, a volver a leer libros, a escuchar podcasts, porque llevaba meses sin escuchar muchos podcasts, la verdad, porque me había saturado. Había llegado a un punto donde estaba aquí de saturación de desarrollo personal, todo. Entonces me di cuenta que tendría que volver a trabajar la mentalidad para poder construir ese edificio donde esté yo, donde seré pues el fucking boss, ¿no? Bueno, ya me entendéis. Donde me veo mi yo más elevado. Entonces, el mes de enero fue un poco jodido porque yo ya, pues, al principio ya a mediados me dijeron que no volvería a trabajar de mozo de almacén porque ganaba muy bien, pero era porque era temporal, más que nada por procesos de la producción, etcétera. Entonces, a finales de enero, yo empecé a buscar trabajo, ta. Lo bueno es que en febrero me salió un trabajo, era de media jornada, pero me quedaba en punto cero. Entonces seguía con deudas y todavía no se iban solucionando. Hasta que llegamos al mes de marzo, a finales, que conseguí pues un trabajo mucho mejor. Y pues a día de hoy, 11 de abril, pues ya estamos saliendo de ese pozo que me he hundido pues de deudas.